Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de Punto de Vista. 10 de diciembre de 2023 se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento clave para la humanidad, para mantener unos valores sobre los cuales se guíen las decisiones de los estados, sobre las cuales los pueblos puedan convivir pacíficamente, para que las condiciones humanas se eleven y para que todos podamos convivir pacíficamente en este planeta. Asimismo, para salvaguardar las condiciones necesarias para que el planeta siga existiendo en unas condiciones que permitan que la vida se multiplique. Un documento histórico que marca la vida de los pueblos y de las naciones y que nace de las cenizas del Holocausto. De allí surgen las bases y los criterios valóricos para que las decisiones entre los pueblos y entre los seres humanos no repitan estas lamentables acciones y hechos que marcan la historia de los pueblos. 75 años de un documento clave para la humanidad, para mantener las relaciones en paz y convivencia, incluso con el medio ambiente, pero que su órgano encargado del impulso y de la protección y de la exigibilidad se encuentra en crisis, no es capaz de garantizar su cumplimiento. Las Naciones Unidas se encuentra hoy debilitada por las intenciones e intereses de países poderosos, del mercado que ha convertido los derechos en mercancía y ha generado también condiciones para que se profundicen las crisis en todo el mundo. Es así que la protección de los derechos humanos por parte de la ONU están en abierta crisis. La protección de los derechos humanos, como la labor esencial de las Naciones Unidas, se encuentra comprometida en este momento. Es incapaz de adelantar, gestionar y apalancar las condiciones para que los derechos humanos se cumplan y, sobre todo, para evitar las masacres. Y hoy, que está cursando y es televisado desafortunadamente y que se desarrolla contra el pueblo palestino. La ONU, en vez de ser reconocida como un mediador respetado, se ve reducida a funciones de supervisión y sin ninguna capacidad coactiva. La población de Gaza se asoma al abismo. Así es imposible que podamos cumplir con nuestro mandato humanitario. El secretario general de la ONU ha pulsado el botón más poderoso a su alcance para presionar al Consejo de Seguridad a aprobar un alto al fuego, pero hoy de nuevo se topaba con el mismo muro. Solo sembraría la semilla para la siguiente guerra porque jamás no quiere una paz duradera, replicaba el representante estadounidense. Uno de esos días que ponen a prueba a Naciones Unidas y deja en evidencia sus limitaciones. En la sala contigua se conmemoraba el 75 aniversario de la Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio. Televisión Española ha podido hablar con la asesora especial del secretario general en la materia. ¿Ve en el conflicto en Oriente Próximo esos factores de riesgo de que ocurra un genocidio? Diría que sí hay factores de riesgo en Oriente Próximo, no solo en Gaza, también en Israel, responde Alice Wairimin-Deritu. Sin embargo, critica el abuso de la palabra genocidio. Los trabajadores de la ONU no estamos pronunciándola porque sabemos que solo puede determinarlo una corte independiente. Un proceso arduo, hay que probar la intención de exterminar parte o toda una raza, etnia, grupo nacional o religioso. Es necesario dotar a Naciones Unidas de más poder y fondos para prevenir el genocidio, reclama, y urge a no olvidar otros rincones. El mundo ha incumplido varias veces la promesa que se hizo hace 75 años tras el Holocausto, nunca más. Y este aniversario parece llegar puntual para recordarlo. 75 años después, la ONU no solamente debe ser reevaluada en su funcionamiento y su estructura, sino que también los pueblos deben levantarse y articularse para hacer valer y respetar los derechos. Oxfam 2023, en su informe anual, manifiesta que el 1% del mundo, de la población mundial, se queda con el 63% de la riqueza que se produce en el mundo, que se ha producido desde el 2020 hasta el 2023. Esto de por sí ya es un fracaso para las Naciones Unidas, es un fracaso para los derechos humanos.
Allí la hiperacumulación de la riqueza da cuenta de unas estructuras de Estado, unas estructuras normativas que privilegian la acumulación y privilegian el beneficio de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. El informe del IPCC, que se emite anualmente, este 2023 fue enfático y contundente en decirnos de manera abierta, llegamos al nivel del colapso climático. Estamos destruyendo el planeta y cuando decimos estamos, nos referimos a un modo de vida, a esas lógicas comerciales depredadoras, de hiperacumulación de la riqueza, ese extractivismo exacerbado, esas lógicas también de consumo y lógicas irracionales que terminan devorando el planeta. Estamos en unas condiciones límite y como lo dice Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, hemos abierto las condiciones del infierno, en tanto que el calentamiento global se acelera y no se cumplen las metas globales de las diferentes cumbres climáticas. La cumbre de París se incumplió y ahora vamos en 28 cumbres climáticas, 28 COP, que en realidad han sido nulas para detener la destrucción del planeta, pero sí han sido centros de negocios, centros para seguir hiperacumulando la riqueza. Otro elemento que nos da cuenta del fracaso de las Naciones Unidas y también de la necesidad de reestructurar las condiciones del mundo y las estructuras relacionales de los países para que los derechos humanos en realidad estén en el centro de sus decisiones, tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a mitad de camino de terminar la fecha acordada para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para garantizar una mejor vivencia, convivencia y mejor calidad de vida para las poblaciones, y no se han cumplido. Y se espera que no se cumplan, ya lo advierte el Banco Mundial. Por un lado, porque los países no toman las decisiones que deben tomar. Por otro, porque la inversión social cada vez es menor. Por otro lado, las Naciones Unidas cuentan con menos recursos para poder impulsar, que es parte de su labor, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Este es otro gran fracaso evidente de entender que los derechos humanos deben estar en el corazón mismo de las decisiones de los países y de los pueblos. El 50% de las metas de los ODS son insuficientes. El 30% no se ha cumplido. Y no se va a cumplir, ya es imposible por la fecha estimada y estipulada para el cierre o el corte del cumplimiento de esos objetivos. Esto implica mayor dolor y sufrimiento para los pueblos, porque estamos hablando del aumento del hambre, el aumento de la pobreza, el aumento de la discriminación, el aumento de las violencias en el mundo. El reciente informe, el último informe, que da cuenta de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, reafirman lo dicho, reafirman el incumplimiento. Y reza también el mismo informe, esto se puede convertir en una promesa incumplida. El mundo que podría haber sido, ese será el epitafio, la promesa en riesgo. Es la frase con la que insiste y reitera el informe del cumplimiento de los ODS de 2023. Esta semana, más de 140 gobiernos y los jefes de Estado se reúnen en Nueva York para evaluar qué también lo estamos haciendo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que estamos a mitad del camino de nuestros compromisos. Y hay buenas y malas noticias. Estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. Pero también líderes de todo el mundo han renovado su compromiso en acelerar los pasos para alcanzar las metas de la Agenda 2030. En América Latina y el Caribe, 1 de cada 2 personas está en la informalidad. Esto es
sin derechos laborales, sin protección social, con baja productividad y con bajos salarios. Hay un largo camino por recorrer. Todos los ODS son cruciales, todos están interconectados y en la OIT estamos con un fuerte compromiso para acompañar a gobiernos, a trabajadores y empleadores para que puedan crear más y mejores empleos, avanzar en la transición a la formalidad y desarrollar las oportunidades que existen en 9 sectores, como lo del cuidado y también lo de la economía verde. 80% de los ingresos de los hogares dependen de los trabajos. El empleo informal no es un trabajo decente y el empleo decente es el ingrediente clave para la justicia social. Es el camino más seguro para salir de la pobreza. También tenemos que referirnos al informe de ACNUR, de los refugiados en el mundo. 110 millones de seres humanos son refugiados o tienen esa categoría de refugiados en el mundo. Aumentan los desplazamientos por violencia y los desplazamientos también climáticos. No hay cómo sostener y cómo atender, los recursos son cada vez menores y Naciones Unidas lo ha manifestado en diversas ocasiones, no tiene la capacidad para atender esa dimensión del problema. Y ahora se agregan los desplazados y los refugiados por el desastroso proceso contra Palestina. Estos son algunos ejemplos de una larga lista de vulneración y violación de los derechos humanos de manera constante en todo el mundo. Esto ocurre mientras Occidente insiste en hacer grandes inversiones en mejorar la capacidad destructiva de sus estados, no en una inversión para salvaguardar la vida del planeta o respetar la diversidad cultural de los pueblos, en absoluto. Por el contrario, insiste en mejorar la capacidad y de la destrucción del planeta, la vida y las culturas, destruir la diversidad, como lo que está ocurriendo desafortunadamente en ese genocidio televisado que ocurre en Palestina. Ese es un ejemplo. Está la guerra en Ucrania, están los conflictos en África, en Asia y también el conflicto por la captura de los recursos naturales, el control de los recursos naturales en el sur global. Pareciera que retrocedemos a épocas coloniales. Estos asuntos tienen que ser parte de la agenda formativa y cultural de los pueblos para tomar decisiones y juntar fuerzas para llevar al mundo hacia condiciones que salvaguarden la vida y la diversidad. Las tensiones están en aumento. Los desafíos globales están incrementándose. Y parece que somos incapaces de reunirnos a responder. Reconocer esta realidad no puede dejarnos atónitos y sin capacidad de acción, sin esperanza. Por el contrario, nos debe ubicar un lugar histórico, un lugar de contexto, un lugar en el que tenemos que unir fuerzas y ser decisivos y ser creativos a la hora de tomar decisiones como pueblos, como organizaciones, como redes, para detener la barbarie y para poder sembrar y salvaguardar la vida y la existencia plural y la autonomía de los pueblos. Bien, llegamos al final del programa. Nos quedan retos muy claros como pueblos y como culturas para transformar estas realidades. Eso es urgente. Nos seguiremos encontrando en una próxima emisión para profundizar sobre puntos de vista.